Gracias de nuevo a todos por haber venido hoy para este foro. Diego y Ariana, que sorpresa que pudimos coincidir hoy aquí, así que gracias también. Y quiero aprovechar de hacer un agradecimiento al equipo de Casa Club Venezuela, porque ha venido trabajando especialmente en organizar esta actividad. Laura nos mueve aquí buscando la película, haciendo los contactos, ha estado en el mundo del cine en Venezuela desde hace muchos años. Apache, que ustedes conocen, que también ha sido fundamental, y por supuesto Adolfo Millán, que ha estado también apoyando este trabajo. Me dijiste antes de que empezáramos una película que la había visto hace como un año, ¿verdad? Aquí en España, ¿verdad? No, en Los Ángeles. En Los Ángeles. Y yo te preguntaba, ¿cuánto tiempo pasó desde que tú pensaste en la película y después la hiciste y después salió al público? Que creo que es una suerte de cronología interesante para entender lo que significa el compromiso con un proyecto de este tipo, Diego. Vale, sí. Bueno, no, gracias por venir, porque bueno, una película solo significa algo, si es público para que la vean, así que gracias por venir, y Laura y todos que organizaron esto, produccionistas, también gracias. La cronología, yo estaba viviendo en Los Ángeles en 2017, que bueno, pues en Venezuela fue de los años más fuertes a nivel de protestas en la calle, y siendo un venezolano fuera del país, bueno, uno vivía como esa dualidad donde en ese momento estaba estudiando cine, entonces era como ir a una clase de cine a hablar de Hitchcock, pero a la misma vez mataron a un chamo de 17 años hoy, entonces esa dualidad, y al final lo que generaba eso era una culpa de que, ay, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, estoy aquí estudiando en Los Ángeles y porque mi familia decidió irse cuando yo tenía 15 o lo que sea, no me está tocando ahorita estar ahí en la calle y enfrentar eso. Entonces eso generó una necesidad de querer hacer algo. Estaba haciendo esa maestría y para graduarme tenía que hacer un cortometraje, entonces fue como que bueno, ya que tengo que hacer un cortometraje como tesis que sea sobre Venezuela, de alguna manera que algo contribuya, y viviendo fuera de Venezuela podía ver lo quizás poco que se sabe de lo que pasa en nuestro país. Claro, uno es el que más sabe como venezolano. Entonces, bueno, se fue transformando así que, bueno, que el corto quizás pueda ser una manera de informar al mundo a nivel del drama, qué está pasando. También lo tenía que filmar en Los Ángeles, con presupuesto estudiantil, entonces, bueno, tiene que ser venezolano fuera, y eso fue como lo logístico. El presupuesto fue forzando la mano, y que, bueno, se trata sobre un líder estudiantil que ahora está fuera pidiendo asilo. Y ese fue el cortometraje, que también se llamó Simón, también fue con el protagonista Christian McGaffney, quien hizo Simón. Y ese corto lo filmamos en 2018, salió en el 2019, y por la reacción y lo que viví con el público con el corto fue que decidí escribir la película. Entonces en el 2019 empecé a escribir la película, llegó COVID, aunque encontramos el financiamiento durante, o sea, bueno, escribí 18 versiones del guión, 2020, COVID, encontró el productor, Jorge Antonio González, ya se abre la posibilidad con el financiamiento, y filmamos en 2021, en marzo y abril, ahí es donde nos conocemos en set, y luego postproducción un año y medio, en 2022, y por fin empieza a salir en festivales 2023, y Netflix 2024. Bueno, esos han sido los años que ha estado con Simón. Porque ves una película y no te imaginas todo el tiempo que está detrás para producir algo así, ¿no? Además me decías que la postproducción tomó casi 2 años, ¿no? En ese proceso, o sea que tú que terminas de filmar la cosa, ahora es que sigue, ¿no? Y bueno, cuando vemos la película, yo por lo menos me llama mucho la atención el esfuerzo del cuidado de los detalles en la película realmente, ¿no? O sea, es un tema complejo, difícil. Además, los venezolanos siempre hemos tenido particular dificultad para explicar lo que ha pasado en Venezuela, ¿no? Ahora no tanto, ¿no? El mundo se dio cuenta de la situación, pero pasamos muchos años haciendo eso. Ahora, yo veo
el reconocimiento de una nominación a los premios Goya, por ejemplo, y digo, ¿y qué sentiste cuando supiste de esa nominación? Bueno, el Instagram está grabado el video, el momento en que nos dijeron, porque primero, bueno, la Academia del Cine Venezolano escoge cuál es la película que va a postularse para los Goya, entonces eso lo deciden los académicos venezolanos, y luego viene esa ronda que, bueno, los académicos españoles escogen de todas las películas iberoamericanas 5, y estaba con mis padres y Jorge, el productor. Estamos aquí en Madrid y estamos en la sala de la academia donde hacían como el anuncio ahí en vivo. Fue lo único que gritamos ahí en el momento. Sí, porque tiene una textura distinta, esa sensación de que sea personas no venezolanas que la escojan para algo, se siente como que sientes que has logrado algo, que se transmitió algo, porque bueno, obviamente para nosotros es como ya la temática de la película en sí, es difícil que no te sientas involucrado o afectado, pero que entonces extranjeros, personas, no sé, españoles y que son cineastas, hayan visto algo en la película, sí, fue, bueno, de los así momentos más memorables y especiales de todo este camino. A preguntarle a Ariana que se vio, ¿cuándo fue la última vez que viste la película? Tenía rato que no la veía también, bastante, y es curioso porque siempre me afecta un montón. Desde que estuviste en la película al 2026, ¿qué evolución ha ocurrido? ¿Qué cambio ha ocurrido? ¿Qué madurez se ha ocurrido? ¿Qué ha pasado por ti en este periodo, viendo hacia atrás, ¿no? Y ahora, ¿A nivel personal o a nivel profesional? A nivel profesional. Bueno, fíjate, yo me fui a Argentina a los 17, fui de la camada de las personas que nos fuimos muy jóvenes del país porque la inseguridad era muy fuerte. Y en el 2017 mi mamá era parte de esa resistencia que estaba ya luchando. Y claro, uno siente mucha impotencia porque uno está afuera, ¿no? Esta culpa que comenta Diego. Entonces, para mí, representar algo a nivel artístico es como un granito de arena que para mí fue muy bonito. Y yo había estado mucho tiempo desconectada de Venezuela, pero porque me generaba mucho dolor. Entonces, hacer Simón me reconectó mucho con la lucha del país. Porque eso pasa cuando uno está afuera, uno quiere rehacer su vida y esto pesa y esto duele, pero la lucha también es con nosotros mismos, o sea, con no abandonar el país. Y eso es complicado porque tienes el corazón aquí y allá. Entonces, creo que como muchas personas que vieron la película pudieron reconciliarse con Venezuela y decir, este es mi país y yo necesito luchar por él, haciendo lo que sea, o sea, comentando un tuit, comunicando. Entonces, yo creo que desde que me involucré en Simón he estado mucho más involucrada con mi país. Un puente, ¿no? La película para eso. Sí. Sí, Diego, y a ti la evolución en ti con esta película, cuando piensas que hacia atrás, hoy, ¿qué ves nuevo en esta película? Si se puede decir así. Bueno, siempre más bien es como lamentar si se sigue sintiendo algo relevante o del momento, siempre es un peso porque todos estamos aspirando a un momento que ya la película sea como un documento histórico y que wow, lo que ocurrió y te acuerdas, en vez de como que bueno, todavía hay esos elementos ahí. Y cuando la escribí sí estaba pensando en eso, o sea, de una manera toca un momento, pero cuando lo estaba escribiendo siempre había como dos públicos en mente, el venezolano que ve una imagen de una protesta y ya sabe que eso es en 2017, en el puente, pero pensando en el público que no sea venezolano, que quizás no tan fácilmente se ubica en el tiempo, quería que quizás se pudiera sentir como que si años después seguimos en esto, que haya algo todavía allí, de que bueno, que si no hemos salido de esto es que no ha sido suficiente, y ese discurso de Simón era como mi propia batalla conmigo mismo y algo que de alguna manera más bien es lo que siento que sigue siendo, sí, bueno, lo tengo ahí, no ha sido suficiente, entonces bueno, me buscas, bueno, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Pero hemos tenido más y más ciclos desde ese momento y simplemente hay que seguir hasta recuperar el país. Muy bien. Bueno, alguien que quiera hacer una pregunta, aprovechar algún comentario de la película,
Adelante. Mira por aquí, pues. ¿Quién levantó la mano? Bueno, muchísimas gracias por la película. Realmente cuesta aplaudirlo porque es una película que al verla uno viene con expectativas, pero al verla terminó realmente peor que cuando entró. Yo pienso que es muy importante la labor que han hecho ustedes porque yo creo que nosotros los venezolanos no todos hemos estado en esas tumbas y no todos hemos visto eso como se ve ahí. Por lo general la realidad es peor que la película porque sí suceden las muertes y sí son hechos reales. Sin embargo, esto contribuye a que los venezolanos pues tengan un poquito más idea de lo que realmente está pasando en el momento que nosotros estamos hablando aquí y que ha estado pasando durante todo este tiempo. Entonces, bueno, les agradezco a ustedes por dar esa visión tan terrible, pero pienso que es necesaria porque todavía hay personas que creen que no es tan mal. Y bueno, pienso que la labor de ustedes en el futuro va a ser muy importante porque hay muchas cosas que comunicar y que poner en su debido tesón, en su debido valor. Entonces, bueno, espero que son jóvenes y que espero que continúen con ese tipo de documentos que en un futuro, espero yo, sean historias y sean documentos, pero eso tiene que quedar bien claro que sí ocurrió. Gracias. ¿Alguien más? Valentín, pon un poquito de luz al público, que no nos pegue tanto aquí Hola, les quería hacer dos preguntitas, una un poco más técnica que me da curiosidad, tiempos de rodaje, cuántas semanas de rodaje fueron, y también otra que me da bastante curiosidad es cuántas semanas de rodaje fueron en el salón el salón de clases, ¿no? Y la otra era un poco para los dos también, una cosa que desde que vi la película por primera vez me llamó mucho la atención desde el propio corto, cuando supe que iba a ser y por dónde iba la temática, y era un poco, ustedes como artistas y como seres humanos están more or less firmando el hecho de yo a Venezuela no puedo volver o la dinámica con poder volver a Venezuela es muy delicada. O sea, que, bueno, Diego, fueron con Marcela al festival, ¿no? Y que fue como una cosa muy recóndita. Pero un poco cómo manejan ese diálogo interno de ustedes mismos cuando decir, bueno, estoy haciendo esto porque es importante, porque estoy lanzando un mensaje, porque creo en una causa que al mismo tiempo implica este sacrificio. Sí, bueno, empiezo con eso último, sí, o sea, cuando la empecé a escribir y a medida que se fue montando gente en el equipo, sí fue una conversación que se tenía que tener, casi que una decisión familiar para cada quien y que, bueno, quienes tienen familia en Venezuela, si pueden asumir este riesgo, si no, fue como que cada persona que se sumó al proyecto tuvo que atravesar eso, no solo yo. Y sí fue, pero sí, se tuvo que empezar, apenas empecé a escribir ya la película, porque bueno, ya el corto era, pero bueno, saber que una película puede tener más alcance, ya era como que, ok, bueno, estoy dispuesto a esto, pero cada vez que pensaba en un chamo que lo han matado de Jaime, entonces yo por la nostalgia de poder regresar a Venezuela no voy a hacer lo que siento que puedo hacer, entonces bueno, eso siempre fue la motivación, pero sí, distintas personas, por ejemplo, hay gente que quizás ayudó, pero pidió no poner su nombre en los créditos para mantenerse anónimo, gente que quizás sí iba a participar y después lo pensó otra vez y decidió no participar y está bien, ¿sabes? Era una decisión personal de cada quien, más bien yo en mi privilegio por quizás ya no tener familia ni cercana allá, toda mi familia está afuera, me permite esa libertad y no vivo allá, entonces bueno, puedo tomar más bien casi que lo mínimo que uno pudiera hacer. Y los días de rodaje, bueno, fueron 27 días del que sí, 28, 29 de marzo hasta el 27 de abril, por ahí, 6 días a la semana, nos filmamos los viernes y bueno, un crew de, no sé, como 40 personas y ahí, bueno, en pleno COVID, el tema de las máscaras,
y todo eso, pero bueno, y en particular lo del salón, que bueno, cuente quién estuvo ahí. ¿Qué? ¿Del salón? Sí, cómo fue el rodaje y cuántos días estuvo. El salón lo hicimos 4 días. 2 días, o sea, fue poco, sí, fue poco. Pero fue intenso igual, como fue muy bonito. Cristian es un tremendo actor, entonces verlo también en persona con el discurso y entrando como en ese mundo emocional de lo que queremos transmitir. Hay una escena que, bueno, que al final no salió, que es básicamente Simón diciéndonos lo que había pasado con Chucho, y creo que eso no es ajeno a ninguno de nosotros. Todos tenemos amigos, familiares que o estuvieron presos o que mataron. Entonces, encarnar algo que nos compete es distinto a encarar un personaje de ficción que no tiene nada que ver contigo. Así que los días que yo estuve siempre fueron muy cargados emocionalmente porque sabíamos lo que estábamos haciendo y lo que representaba, o incluso los actores que hacen de Franklin, que hace del comandante, ¿no? Como encarnar algo que todos detestamos. Se sintió, sí, emotional, fue emocional. Muy bien. ¿Alguien más? Está por aquí. Gracias. Bueno, en primer lugar, felicidades, porque me parece que el guión está muy bien escrito. Y te quería preguntar si te apoyaste en experiencias de personas concretas que te hubiesen contado un poco lo que pasó, porque además esa es la realidad. O sea, plasmaste algo que ha estado ocurriendo y que, bueno, quién sabe si sigue ocurriendo, porque en estos momentos todavía no están cosas claras. Gracias. Sí, claro. Lamentablemente nada de esto es inventado, no es obra de mi imaginación. Y sí, mientras estaba escribiendo el guión, reunirme y hablar con muchos jóvenes que habían pasado por, o sea, Simones de la vida real, que habían estado detenidos, habían estado torturados, que están pidiendo asilo. Y Joaquín también. sí, todos, como todas las distintas, el abanico de personajes y hasta personas que han sido varios de esos personajes en distintos momentos. Y especialmente para precisar como el estado emocional de esos Simones, porque más bien los detalles no son tan desconocidos. Métanse un poquito en Google y ya van a ver esto. Más bien hablar con... Fue hasta difícil medir qué tanto uno muestra, como dices, es mucho peor. Entonces sí, cuando se le muestro a abogados de derechos humanos me dicen, pero no pusiste nada, está muy suave, y de repente otra persona se tiene que salir de la sala porque es muy fuerte. Entonces, cómo encontrar un balance que se sienta el peso de lo fuerte, pero tampoco más bien alejas al público, que el punto es que no sea suficiente para que duela, pero lo puedas ver. Entonces eso sí fue como una medida, pero sí, eso es 5 o 10% de lo que ocurre en esos calabozos. Pero sí, hablar con personas, tanto personas, por ejemplo, el detalle del jugo de naranja, eso fue una exposición en Miami de expresos políticos usando el arte para expresarse. Había un poema en la pared y alguien describiendo esa escena que le echaron jugo de naranja. Y horrible, pero bueno, el escritor y que, bueno, un detalle ahí bien particular. Entonces, bueno, tratar de llenarlo de esa como idiosincrasia criolla de cómo ocurre ahí dentro. ¿Alguien más? Mira, ese personaje del comandante que hace Franklin Wilder realmente, qué papelazo. Eso estuvo divertido, todo un día para filmar esa escena con él. Sabrosísimo. Y además, eso a veces son de mis días favoritos porque cinematográficamente, o sea, la cámara está fija, 2 personas hablando y Simón ni tiene diálogo. Entonces, como director y con los actores, eso sí es un día que no estamos ocupados, que si el movimiento de cámara, si se fue fuera de foco. Entonces, ahí la cámara está fija, entonces puedes estar todo el día con el actor y sacar esa escena. O sea, a veces suelen ser de los días que más disfruto, porque solo con el actor, ya todo lo técnico, bueno, ya desde que está montado la iluminación y tal, ahora solo son esas pausas, esas miradas, similar como la escena de Simón y Chucho cuando ya se abrazan en ese cuartico. De nuevo, sencillo, son 2 personas en un cuarto vacío, no hay más nada, solo 2 personas hablándose y lo que tiene que hacer Cristian ahí. Entonces sí, esos son
Esos fueron de mis días favoritos, que es solo ahí con los actores, diálogo y bueno, Franklin la partida, increíble. Pero a mí me llama la atención porque él siempre ha tenido una posición particularmente crítica, ¿no? Encarna justamente ese personaje. ¿Alguien más? Sí, también está Pedro Pablo Porras, el que hace del Sebin. Sí. Él siempre cuenta que, o sea, siempre ha odiado y cuando ve las fotos o videos de los agentes del Sebin, así como puestos, así sobrados, y pues él siempre cuenta que estaba en el set y, ¿sabes? Estaba esperando entre tomas y de repente él estaba así, se dio cuenta que él estaba así puesto igualito que ellos, porque claro, y ese susto y que wow, ok, tanto que he odiado esa imagen y ahorita él así con el chaleco del Sebin puesto, sí, debe haber sido surreal para ellos tener que vestirse, el uniforme. Aunque yo personalmente creo que Franklin posiblemente lo disfrutó, porque los detesta tanto encarnar ese hombre. Una pregunta, ¿y el futuro de Diego, de la actriz? O sea, ¿qué proyectos nuevos tienen? ¿Tienen proyectos relacionados con Venezuela o ahora hay otras ideas cinematográficas? Yo recientemente me mudé aquí a Madrid, honestamente, llegué aquí en enero por mi carrera. Yo también soy escritora, entonces ahorita estoy un poco más abocada a la escritura, que tengo un show, por así decirlo, de comedia, con poesía. Tengo poemas de Venezuela que siempre me encanta recitarlos, siempre lo incluyo porque siempre hay público venezolano donde quiera que estoy, para bien o para mal. Y a nivel cinematográfico todavía no. Bueno, es uno de mis planes por los cuales me mudé para acá, para Madrid, para poder seguir haciendo arte. Nada. Yo estoy escribiendo la próxima película y ese es un proceso de ahí, no sé hasta cuándo, y solitario y nada. O sea, sí, fueron 18 versiones y como un año y medio. Esta no sé cuánto tarde, ya voy por la 5ª versión, pero todavía falta, así que por ahí falta un rato. ¿Pero de este tema o cambia? Cambia. Mira, sé que puede ser difícil, pero que te venga primero a la mente el mayor reto y la mayor satisfacción con la película, en términos de momento. O sea, lo primero que se me viene a la mente era con el guión y decir qué vas a mostrar y qué no mostrar. O sea, lo que dan ganas es que hay 27 años de historia y lo que viene atrás de eso para explicar el contexto, todas las cosas que han pasado, el puente que se cayó, cuando metieron a este preso, cuando mataron, y al final no es un documental ni de 16 horas que ni dan para nada. Entonces, cómo ir diluyendo y precisando, bueno, qué, y ponerte siempre en una perspectiva de alguien que no tiene idea que Venezuela ni existe como país, que esta película tenga sentido, no es solo un chiste interno para nosotros, que vamos a entender las cosas, sino que es, entonces, qué mostrar, qué no mostrar, cuál es el objetivo en verdad fundamental, por ejemplo, que el enfoque sea más derechos humanos, cosas más universales. En la película intencionalmente no se mencionan que ni izquierda ni derecha, que sí que el chavismo ha sido de derecha o de izquierda, porque al final creo que lo que nos une es lo de los derechos humanos, o sea, que a alguien lo torturen, bueno, si alguien está de acuerdo con eso, bueno, es otra conversación, pero creo que la mayoría de la gente puede ver que hay algo mal ahí, entonces para desprenderlo un poco de esas ideologías políticas, sino más a lo humano. Entonces, esa precisión de, bueno, entonces, cuáles son los ejemplos, cuáles son los diálogos que vas a mostrar y sentir un poco esa responsabilidad. Bueno, entonces, sufrimiento real está pasando ahorita, hay presos políticos ahora en este momento, entonces, sí, bueno, que querer cuidarlo y hacerlo bien. Y de disfrutar de filmar, siempre filmar es lo máximo, porque eso es como dice, creo que es Iñárritu, que a tratar de escribir poesía en una montaña rusa, o sea, están pasando 1000 cosas, se va el sol, apurado, no lograste la toma, pero se está creando en el momento. Ahí es cuando todo lo que llevas 2 años pensando en esto, ahí, y ahora dijo las palabras y puso esta expresión y fue mejor de lo que pensabas y ahora ha surgido este momento, ahí se está creando. Igual la postproducción me encanta, hacer la música también es súper emocionante, los chelos y las flautas y eso, pero bueno, nada como en rodaje, porque es donde como que empieza a existir de verdad la película. De todas formas, Diego, no sé si sabes, pero Woody Allen, cuando escribió y rodó, por ejemplo, Annie Hall,
eran 2 horas de película, que terminaron convirtiéndose en la edición en 95 minutos. Sí, bueno, la primera vez que tiré todo en el programa de edición, bueno, creo que el primer corte eran como 2 horas 30 y pico, pero sabiendo que quita y como mínimo 7 escenas que no existen, que estaban, que filmamos y siempre tratando de reducir. De las cosas más productivas fue hacer proyecciones cuando ya estaba terminando de editar, que llegué, bueno, creo, hacer una sala así, mostrarla y preguntarle a la gente que, dónde te aburriste, qué fue lo peor, y en base a eso fue que, uy, no, acá al comienzo hay que reajustar, y hubo bastantes cosas que cambié. El comienzo no comenzaba con el cumpleaños feliz, esa escena era como 20 minutos dentro de la película, donde continúa luego, pero fue agarrarla y ponerla al comienzo, quitarla al comienzo, y ahí se va reordenando todo y descubres, bueno, como dicen, está la película que escribes, la que diriges y la que editas, se va evolucionando. Tiene vida propia. Quiero que sepas que yo me había negado a ver esta película hasta que he dado el paso hoy, que me ha resultado prácticamente indigerible. Yo soy de las que no tienen pasaporte y de las que no pueden ir a Venezuela. Y creo que tu película era simplemente un comentario de lo que quería hacer, que me pareció muy valioso, que se plantean muchas cosas en paralelo, ¿no? Como es la vida de un inmigrante, que en este caso digamos que Simón, entre comillas, fue afortunado porque finalmente todo lo que había experimentado se traduce en un asilo, en protección internacional. Pero es muy interesante, ¿no? Todo lo que es la vida de él, viviendo encaletado en un piso, viviendo de donaciones, trabajando en un restaurante, no sabemos en qué condiciones, y además con la tentación de, para sobrevivir, inclusive para un tema tan altruista como la insulina, plantearse la tentación de colaborar con el personaje que se roba las cosas de los carros. Pero al mismo tiempo a mí lo que me pareció un giro magistral, porque así no lo he podido detener en cualquier circunstancia, ¿no? Es presentar la otra cara de la moneda, que fue la de Joaquín. Cómo la gente bajo coacción, desde que amenacen a tu familia hasta que torturen a tus mascotas, se ha visto coaccionada y llevada a cosas que eran impensables para ellos, ¿no? Y es muy fácil desde afuera juzgar al principio, todos decimos, ¡ah! Pero qué rata tan miserable. Al final, igual que Simón, terminamos entendiendo y terminamos compadeciendo. A mí la película me parece magistral, de verdad, y bueno, te agradezco mucho que hayas asumido este riesgo, que hayan asumido como equipo este riesgo para contar lo que está pasando todavía ahora. Gracias. Hola, bueno, primero felicitaciones, no la había visto, soy argentina, no soy venezolana, pero me costó muchísimo también verla, me emocionó mucho. Y soy amiga de Ari y conozco lo que ella está viviendo en este momento, incluso lo que es hoy en día. Ari está acá sin saber si va a poder volver a ver a su familia que está en Miami, sin poder volver incluso al país a visitarla. Y digo, siempre me pareció muy admirable ver cómo los venezolanos se ayudan mucho entre ustedes. Esa empatía que tienen es realmente admirable. Y creo que para nosotros que estamos acá, una forma de poder acompañar la lucha que tienen es eso, es empatizar y es poder ayudarse entre ustedes. Y a modo de reflexión me gustaría invitarlos a que nos vayamos todos un poco con el mensaje de si podemos dar una mano a alguien en algo, aunque sea, bueno, está mal decirlo, pero aunque sea con trabajo, sabiendo que hay muchas condiciones en las cuales no tienen papeles. Hoy Ari se está haciendo los papeles, por ejemplo, y está en trámite, y yo, por ser la amiga, por suerte,
puedo acompañar y ver cómo es eso, y a veces ni siquiera es con prestar dinero o simplemente escuchando, acompañando. Creo que nosotros también como personas podemos seguir acompañando la lucha de todos los venezolanos y todas las personas que estén en esta situación, empatizando y pudiendo acompañar en este momento de la manera en la que sea. Así que gracias. Bueno, una pregunta nada más. Yo he tratado de ver la película, empecé por buscarla en Netflix y también hay una website de cómo está la situación con Netflix, porque pues, la película merece estar en una plataforma que la gente la encuentre y la pueda ver sin computación. Pues, no sé cómo es el estado actual, pero yo vivo en Austria y en algún momento hice el intento en Netflix y todo esto no lo he hecho recientemente. Y también sé que hay una plataforma que uno paga cuando te ponen a pagar con X forma. Yo siempre digo, bueno, ¿dónde van mis datos? O sea, no es muy claro. O sea, veo que el beneficio de Netflix es que ya tú confías en la forma de pago, algo así, ¿no? ¿Cómo es la situación? Vale, bueno, desde el 2024, marzo y junio, ya está en Netflix en Estados Unidos, toda Latinoamérica y España. Esos son los territorios donde está disponible Netflix hoy. Aquí en España te metes y le encuentras. Entonces en el resto del mundo, que entonces es Canadá, Europa menos España, África y Asia, en Australia, está en la página de la película que es simonmovie.com y ahí la pusimos para que se pueda alquilar. Y básicamente eso está atado con la plataforma Vimeo, que tiene ya como la infraestructura para el tema de alquiler, de tarjeta de créditos y eso. Entonces fue la manera, bueno, es que esto, película independiente bajo presupuesto, pero Netflix ha sido una locura y no está en Amazon con nada. No está en Amazon también. Nada, lo que Amazon está en Inglaterra, ¿sí? Ok, sí, gracias. Entonces, bueno, así es el estatus de hoy en día. Entonces, en Austria sería eso, a través de la página. Y sí, ahí es donde encontramos ponerla por alquiler, porque de nuevo lo de Netflix fue algo inesperado, muy loco, muy grande para nosotros. Pero entonces en los territorios donde ellos, porque eso se negocia con ellos y lo que les interesa y cuáles territorios, entonces los que quedaron, bueno, fue a punta de como nosotros mismos, cómo la colocamos en un lugar para que esté disponible, que sea fácil, que le pueda uno también poner distintos subtítulos, y esa plataforma terminó siendo la que teníamos bastante control sobre poder hacer esas cosas. Entonces, bueno, ahí está hasta hoy. ¿Y sabes qué cantidad de vistas ha tenido? Sobre las vistas, bueno, Netflix no da números, entonces uno no sabe, excepto si entras en el top 10, que cada semana Netflix saca su top 10 del mundo. Entonces solo si entras ahí está la lista y cuántas visualizaciones. Entonces Simón, la primera semana que salió, logró estar en el top 10 mundial y eso fue con 1.4 millones de reproducciones la primera semana. Y ya desde ahí fue ni idea si más nadie la vio o la han seguido ver millones de personas. Difícil saber, bueno, no puede más o menos intuir. Lo hemos hablado con los productores, no sé, pensamos, no sé, ¿no? 5 millones de personas o reproducciones, no sé, pero es difícil, Netflix no muestra. Mira, Diego, yo me llevo una suerte de regalo al ver la película, ¿no? Porque ahí está una realidad como la de Venezuela, que es compleja y es muy particular, ¿no? Tú lo acabas de decir. Es difícil compartir con otros que no tienen las mismas referencias lo que está pasando allí, inclusive para nosotros mismos. Contarnos lo que pasa es complejo, ¿no? Pero creo que lograste una cosa muy especial, que fue encontrar una manera universal de poner unos temas que son temas para cualquier sociedad, para cualquier momento, indistintamente del contexto, ¿no? O sea, el tema del dolor que están ellos allí, o sea, yo digo, yo no necesito ver más de las tumbas estas, ni del helicoide, o sea, no me hace falta para sentir el dolor que ellos transmiten. Entonces, bueno, ese dolor frente a una situación de arbitrariedad, frente a una situación de
vejación, ¿no? de un nivel extremo de violencia. Pero bueno, desde ese punto de vista creo que es un logro universal, y igual esa escena final donde Joaquín dice, bueno, acepta y perdona, pues, ¿sabes? O sea, me parece una escena y un planteamiento profundo, porque parte del reto que tenemos los venezolanos tiene que ver con eso, ¿sabes? O sea, muy difícil echar para adelante o mejorar o evolucionar si todavía estás cargando con esa deuda, ¿no? Con la gente. ¿Tú te sientes satisfecho con ese logro, ambos? No, te decía que yo creo que que ese abrazo es muy simbólico, porque irse es muy difícil y quedarse es muy difícil. Entonces, yo creo que en algún momento se plantea esto, que el personaje de Antonio como, estás en Miami dándote la vida, cuando la realidad es otra. No creo que sea la realidad de todos los venezolanos, ¿no? Cada quien emigra en condiciones distintas, en años distintos, con oportunidades distintas, con edades distintas. Pero sí es cierto que en algún momento quizás había como un recelo con los que están afuera, con los que están adentro, y creo que ahora estamos en un momento donde nos sentimos muy unidos, tanto los de adentro como los de afuera, porque al final somos todos venezolanos. Entonces yo creo que ese abrazo es muy simbólico. Y yo siempre, yo particularmente, como los venezolanos que a veces no quieren ver la película porque están peleados con la película o están peleados por Venezuela por razones obvias, siempre les hago una invitación como a volver a casa de alguna manera, que es volver aquí al corazón. Si me permite, de todas formas, decirles que la realidad venezolana, para explicarles, ha sido y es una realidad compleja, y la violencia tiene diferentes puntos de vista, y creo que hay mucho todavía por conocer y procesar. Simón no. Esperemos que no. ¿Qué más? Estamos. ¿Nada más? Bueno, Diego, Ariane, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de ver la película, de compartir con ustedes, la generosidad de darnos acceso a esto hoy aquí. Hoy competimos con Bad Bunny, ¿sabes? Además de que competimos con el Papa, se cambia todo. Sí, pero, o sea, me encanta ver todos los que aceptaron venir, aceptaron la invitación y bueno, están aquí apoyando el esfuerzo. Bueno, gracias a todos por venir. Nosotros en los cineforos de Casa Club Venezuela vamos a hacer una pausa, porque aquí en verano, pues, lo que es julio y agosto, no tenemos previsto otros cineforos, pero retomamos en septiembre. Para septiembre, octubre, noviembre y diciembre tenemos ya películas preparadas para compartir con la gente. Y bueno, invitados, por supuesto. Gracias, gente. Gracias. Un aplauso para ustedes.